Hola queridos amigos, un gusto poder estar una vez más con ustedes. Y esta ocasión quisiera yo compartir con ustedes un tópico muy interesante que es la Torá. ¿Cómo Am Israel recibió la Torá? ¿De qué forma y con qué convencimiento nosotros recibimos la Torá? Es interesante el Midrash, un Midrash al que le podíamos hacer una pregunta muy difícil que tal vez todos ustedes se la han preguntado. Está escrito en el Midrash que Dios, antes de entregar la Torá al pueblo de Israel, pasó por varios pueblos, que antes de ofrecerle la Torá al pueblo de Israel, fue con Esav y le dijo a Esav, al pueblo de Esav: ¿quieren recibir ustedes la Torá? Y ellos cuestionaron y dijeron: Dios mío, ¿qué está escrito en la Torá? Dios les dice que no se puede matar. Y en ese momento ellos piensan y dicen: pues nosotros de alguna forma sí nos ganamos la vida y hacemos ciertas cosas que en momentos hay que quitarle la vida a los demás. Entonces, si tu Torá nos va a comprometer a no volverlo a hacer, la verdad nos quitaría un poquito nuestra forma de vivir. Entonces no queremos recibir la Torá, porque si recibimos la Torá nos va a poner en una situación en la que ya no vamos a poder matar. Entonces le dice Dios: ¿quieres recibir la Torá o no la quieres recibir? Dios mío, si está escrito en tu Torá, no matarás, no la quiero recibir. ¿Por qué? Porque no me beneficia en mi forma de vida el no poder matar. ¿Correcto? Fue el primer suceso en que Dios ofrece la Torá. Dice el Midrash que también Dios, por segunda vez, se acerca con Esav y a Esav le dice: ¿quieren recibir la Torá? Llega con un pueblo completo y les ofrece: ¿quieres recibir mi sagrada Torá? Cuestiona a Esav y dice: Dios mío, ¿qué está escrito en tu Torá? ¿Qué está escrito en tu Torá para saber si yo de alguna forma podría sentirme cómodo cumpliendo con tu Torá? Y Dios le dice: en la Torá está escrito: no robarás. Piensa Esav y dice: híjole, la verdad que no robar. De alguna forma, nosotros sí somos un pueblo que salimos a hacer cierto tipo de conquistas y de alguna forma despojamos a la gente de sus bienes. Entonces, si el recibir tu Torá, Boreolam, me va a de alguna forma quitar esta posibilidad de poder quitarle al otro de sus bienes, despojar a la otra persona de sus bienes, la Torá no me vendría siendo muy cómoda y la verdad creo que no me convendría recibir la Torá. Al final acaba diciendo el Midrash que Dios se acercó con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel sí quiso recibir la Torá. Este es el Midrash. Es el Midrash que todos conocemos y lo hemos escuchado muchas veces. Este mismo Midrash tendría una pregunta muy grande. ¿Cuál es la pregunta? Está muy interesante. Exactamente lo que el pueblo no quería recibir es exactamente lo que Dios les ofreció. ¿Qué quiere decir? Aquel que robaba, Dios le dijo que no se puede robar. Aquel que mataba, Dios le dijo que no se puede matar. Está medio raro. ¿Por qué? Porque parecería como que Dios desde un inicio no estaba ofreciendo la Torá. Porque si me quieres ofrecer la Torá, pues ofrécemela de una forma que no me complique tanto. ¿Qué quiere decir? Hay muchas mitzvot en la Torá. Hay 613 mitzvot en la Torá. Una mitzvah muy bonita es respetarás a tus padres. Otra mitzvah muy bonita es respetarás a tus compañeros. Ve'afta lereja kamoja. Hay mucho lo que ofrecer dentro de la Torá. ¿Por qué Dios, cuando Dios está tratando de convencer a un pueblo de recibir la sagrada Torá, por qué me dices exactamente, me dijiste lo que yo no te iba a recibir? Exactamente me pegaste a donde más duele. Le dijiste al que roba que no robe y le dijiste que al que mata que no mate. ¿Por qué no le dijiste cuando ellos cuestionaron y dijeron:
Dios mío, ¿qué está escrito en tu sagrada Torah? ¿No era más fácil decir una de las mitzvot de Ben Adam Lejaveró? Una de las mitzvot bonitas que atraen mucho a todos. Si yo te digo que hay una mitzvah de respetar a tus padres, hay una mitzvah de hacer paz entre un hombre y su compañero, entre un hombre y su mujer, estas son mitzvot mucho más atractivas. Si cualquiera de los pueblos hubiera oído una mitzvah más atractiva, pues sería mucho más fácil recibir la Torah. Entonces, si Dios realmente estás ofreciendo, dicen que en el pedir está el dar, también debe ser al revés igual, en el dar está el pedir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento que tú quieres dar la Torah Borolam, ¿qué me pides? ¿Me estás pidiendo algo que es casi imposible para mí? Que me estás dando, me estás pidiendo algo de lo que más duele. Y normalmente nosotros sabemos que la Torah es un proceso, y para yo poder irme a acercar a Dios, todos los Jajamim dicen que vayamos avanzando, que vayamos tomando las cosas que son más sencillas, y después nos vamos a ir ampliando, y al final vamos a acabar cumpliendo todo. Entonces también estos pueblos, lo que podríamos haber hecho es ofrecerles cosas de observancia que aparentemente sean más sencillas para ellos, y después al final iban a poder corregir lo que más les dolía, iban a poder corregir el no matarás y el no robarás, que eran los puntos, el talón de Aquiles, como se dice, era lo más difícil para ellos. Entonces cuestionaríamos de alguna forma la actitud de Dios. ¿Por qué Dios les ofrecería a estos pueblos algo que ellos de entrada pues les crearía una negativa inmediata que yo no te puedo recibir? Pero no te puedo recibir porque no quiero recibir la Torah. La Torah es muy amplia, tiene 613 mitzvot. Me dijiste exactamente lo que más duele. Entonces la pregunta es, ¿realmente Dios quería ofrecer la Torah? ¿O lo que querías era que yo te conteste que no la quería recibir? ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah, en Akadosh Baruj Hu Bainknunia Imber Yotav. Akadosh Baruj Hu no te presenta una situación como que engañosa, como una situación como que si fuera que te estoy poniendo un 4 para lograr el objetivo final. ¿Por qué? Porque si tú, Borolam, querías ofrecer de la Torah, pues ofrécemela de una forma diferente, de una forma que yo te voy a aceptar. Y si tú no querías ofrecérmela, pues no me la ofrezcas. Entonces, ¿por qué Dios ofrece de una forma que aparentemente, analizando, se podría dar a unas malas explicaciones de que tal vez Dios al final quería entregar la Torah al pueblo de Israel y solamente se fue con estos pueblos de alguna forma para que digan que no y al final entregársela al pueblo de Israel? Dios no hace ese tipo de acciones. Entonces este Midrash lo vendría quedando con una gran pregunta, el por qué Dios les dijo a ellos lo que más les duele y lo que es más difícil. ¿Por qué no les dijo acciones mucho más sencillas? Y a partir de esa acción sencilla, nosotros sabemos que siempre en todo crecimiento se empieza por la parte fácil y después podemos llegar a la parte más difícil. Esa es la pregunta, creo que es una de las preguntas más difíciles que nos podemos hacer en nuestra vida, del cuestionamiento, el por qué Dios fue con estos pueblos. ¿Qué quiere decir? Si Dios quería entregar la Torah únicamente al pueblo judío, que vaya con el pueblo judío y se la entregue. Si Dios está viendo si hay más pueblos que quieran recibir la Torah y por eso fue con otros pueblos, entonces que la ofrezca de una forma diferente para que todos queramos acercarnos a su sagrada Torah. Esa es la pregunta. Pensé que podríamos contestar algo bastante profundo, algo que tiene que entrar a nuestro entendimiento, a lo más profundo de nuestro ser. Tenemos que entender una cosa. ¿En dónde estuvo el error de estas naciones? ¿En dónde estuvo el error de Ismael? ¿En dónde estuvo el error de Esav? ¿Y por qué Dios les dice lo más difícil que ellos no querían escuchar? Podemos contestar que una de las cosas que tenemos que entender en el momento que nos estamos acercando a Dios es que Dios es todopoderoso, omnipotente, por arriba de todas las cosas. Entonces, el error de estas naciones es cuando yo vengo y te digo, ¿quieres recibir la Torah?
y tú cuestionas y qué está escrito en la Torá, espérame un segundo. Vamos a tratar de poner un orden de jerarquías. ¿Tú piensas que con tu conocimiento humano tú puedes poner en tela de juicio lo escrito en la Torá? ¿Tú piensas que lo que yo te estoy ofreciendo, Dios te está ofreciendo su máxima superación escrita en un pergamino y te está ofreciendo la máxima elevación humana y no humana, que es la sagrada Torá de Dios? ¿Tú crees que a tu propio criterio tú vas a poder cuestionar o no cuestionar, calificar o descalificar la sagrada Torá? Este es parte del problema. ¿El problema cuál fue? Cuando Dios vino y ofreció la Torá, ¿quieres recibir la Torá? ¿Cuál fue tu primera pregunta? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? Quiere decir que yo a mente humana, yo a criterio humano, quiero poner a tela de juicio. Quiero poner a tela de juicio si la Torá de Dios es buena o si tal vez no tan buena. Espérame un segundo. Se vio como que si yo estuviera vendiendo mercancías. Estoy vendiendo unos pantalones y llego contigo y te digo, oye, te ofrezco estos pantalones, y me dices, pues a ver, déjame ver la calidad, déjame ver si me gusta. Si estuviéramos hablando entre seres humanos y yo te ofrezco algo y te estoy preguntando si lo quieres o no, tienes razón. Pero si te lo está ofreciendo Dios desde el lugar de la máxima misericordia divina, si Dios te está ofreciendo su sagrada Torá como la máxima superación humana, ¿tú crees que el pensamiento divino podría estar a juicio humano? Aquí está el error. Entonces el error tenía que haber sido de estos pueblos, que cuando Dios vino con ellos y les dijo, ¿quieres recibir la Torá? ¿De quién es Dios y quién soy yo? Dios es todopoderoso, omnipotente y quiere el máximo beneficio mío. Sí, quiero recibir la Torá. Entienda o no entienda, las preguntas que yo pudiera hacer de cuestionamiento no son preguntas objetivas en base a poder calificar la Torá, porque todas las preguntas que yo pueda hacer están basadas en un criterio humano y la Torá no es humana. La Torá es la máxima superación, tanto humana como celestial. La Torá es la obra maestra de Akadosh Baruj Hu, del Todopoderoso, del Eterno, y la obra maestra del Todopoderoso no es cuestionable. No porque no sea cuestionable, porque no puedes hacer una pregunta, porque no la puedes poner en tela de juicio y juzgar si a ti te parece o no te parece. Entonces el error de estos pueblos, podemos entender un máximo entendimiento muy profundo, que es el error de estos pueblos es cuando Borolán viene y le dice, ¿la quieres recibir? Y ellos dicen, pues déjame ver, déjame pensarla, a ver qué está escrito, déjame ver si me parece, si me conviene, si me interesa. ¿Sabes qué está escrito? No matarás. ¿Entendiste algo? Si tú quieres basarte bajo tu propio criterio, a ver, te voy a dar una pregunta de criterio. Te voy a dar una pregunta de criterio. Está escrito no matarás. ¿Entendiste? Sí, entendí que yo quiero seguir matando. ¿Ves? En el momento que tú quieres basar en criterios humanos la Torá sagrada de Dios, nunca vamos a poder hacer un entendimiento final. Cuando llegó con Ismael igual, oye, ¿quieres recibir la Torá? ¿Qué está escrito? Espérate, ¿tú vas a poner en tela de juicio la Torá de Dios? Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta que va a hacerte dudar de todo tu criterio y de todo tu pensamiento. Está escrito no matarás si tú matas. O sea, el motivo que Dios, en el momento que tú me preguntas y me cuestionas, en ese momento viene la responsiva de Dios que te hace pensar algo que estoy seguro que no vas a recibir. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a cuestionar cosa por cosa, pensando que tú vas a decidir en base a tu entendimiento y a tu criterio si la Torá de Dios es buena o es mala, si la quieres recibir o no la quieres recibir, ahí está el error. Entonces, ¿por qué Dios les dijo exactamente lo malo que ellos hacían? ¿Qué quiere decir? Cuando ellos preguntaron, les dijo Dios, no matarás y tú matas, no robarás y tú robas,
¿Por qué? Porque en el momento que tú estás cuestionando y estás preguntando y estás queriendo entender y poner en tela de juicio el conocimiento de Dios y la Sagrada Torá a criterio humano, entonces yo también me voy a poner en una postura de criterio humano y te voy a preguntar sobre algo que tú no lo vas a poder contestar, que tú no lo vas a querer recibir. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de entender. ¿Cuál fue la máxima respuesta? La máxima respuesta es la contestación que da el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando viene Dios y le cuestiona, ¿quieres recibir la Torá? La contestación del pueblo de Israel es Naaseh benishma. Naaseh benishma es haremos y escucharemos. ¿Qué está escondido en esta respuesta? Una respuesta máxima, una respuesta grandiosa, una respuesta que Dios inclusive dice: ¿quién le reveló a mis hijos esta respuesta tan profunda que inclusive ángeles celestiales no la conocen? ¿Qué quiere decir esta respuesta tan profunda? ¿Qué es lo profundo de esta respuesta? El entender que mi criterio, mi pensamiento es limitado y a través de mi criterio y mi entendimiento nunca voy a entender los caminos de Dios, nunca voy a entender la misericordia divina. Entonces viene Dios y cuestiona al pueblo de Israel: ¿quieres recibir la Torá? Y el pueblo de Israel no hace ninguna pregunta. Dice: Dios mío, si la Torá viene de ti, Dios mío, si tú quieres entregarnos a nosotros la Torá, y nosotros conceptualizamos a Dios como todopoderoso, como papá, como misericordioso, como el piadoso, como el papá que quiere ver la máxima, lo mejor para sus hijos en cada momento, entonces yo no tengo lo que cuestionar, no tengo lo que preguntar. En el momento que tú me estás entregando tu Torá como el máximo conocimiento divino, me estás entregando la Sagrada Torá como el máximo beneficio humano, yo no tengo ninguna pregunta que hacer. Lo único que tengo que decir es sí. Sí quiero recibir la Torá. Naaseh benishma. Aceptamos la Torá, la vamos a observar, la vamos a cumplir con las mitzvot y también vamos a escuchar. Ahora la pregunta es: ¿por qué dijeron dos cosas? Naaseh benishma. Primero vamos a observar, vamos a cumplir y después vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque si nosotros, en base a lo que explicamos en esta plática, si nosotros no podemos cuestionar, pues sería interesante que es sabido que el judaísmo es la religión del cuestionamiento y todos los cuestionamientos son sanos, pero dijimos que no se puede cuestionar porque el error que hicieron los otros pueblos fue haber cuestionado. Entonces, ¿se vale cuestionar? ¿Es bueno cuestionar? ¿O está mal cuestionar? A ver, queremos entender si está mal preguntar o está bien preguntar. Entonces, la contestación en base a todo lo que explicamos: si el cuestionamiento que tú tienes es para poner en tela de juicio si la Torá es buena o mala, ese cuestionamiento está equivocado. Ese es el cuestionamiento que hicieron estos pueblos. Si el cuestionamiento es para poder cuidar, observar la Torá a una mejor manera, si tú estás preguntando para poder cumplir mejor, entonces esto es lo que está incluido dentro de la respuesta. Esta es la respuesta que dio el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿qué dijeron? No nada más Naaseh, sino Naaseh benishma. Naaseh bien incluido, vamos a cumplir. Vamos a cumplir quiere decir: tú, Dios mío, como todopoderoso, entendemos que tú eres la máxima sabiduría, y esa máxima sabiduría no es entendible a una mente humana, a un criterio humano. Nosotros vamos a cumplir la Torá porque tú nos las estás entregando y no porque yo la entienda o porque no la entienda, porque seguramente va a haber áreas donde no voy a entender, pero yo te estoy aceptando y recibiendo de una forma que yo entiendo que tú eres Akadosh Baruj Hu, tú eres todopoderoso y yo estoy en una categoría más baja, pero entiendo de quién viene, entiendo de la misericordia y de la grandeza de Dios de quién viene. Ahora existe una segunda fase. ¿Y cuál es la segunda fase? Nishma. Nishma quiere decir voy a escuchar. Voy a escuchar quiere decir voy a tratar de entenderlo con ojos humanos, con oídos humanos. Voy a tratar de entender
el por qué y el cuál es la Torah. Y ahí es donde se vale cuestionar. Cuando tu cuestionamiento es en base de cómo cumplir mejor. Quiero entender las mitzvot. ¿Para qué? Para que mi cumplimiento sea con más convicción, con más amor. Dice, eso está precioso y eso está correcto. Entonces, uno de los conceptos más grandes del judaísmo, uno de los conceptos más grandes del judaísmo es Naaseh Benishma. Naaseh Benishma quiere decir, primero vamos a recibir, primero vamos a hacer y después vamos a cuestionar. ¿Qué quiere decir? Que el cuestionamiento siempre viene en otra fase. El cuestionamiento viene en una fase a tratar de lograr una mejor observancia, un mejor entendimiento, pero nunca viene a cuestionar los caminos de Dios, si la Torah de Dios es buena o Barminan diferente. Siempre viene sobre una base de Naaseh. Naaseh es nosotros recibimos todo por de quien viene, porque entendemos que la mano divina de Dios es misericordiosa y que Dios como Padre, Dios como Papá quiere lo mejor para nosotros. Entonces, en ese momento en el que un pueblo completo recibe la Torah al unísono y todos tenemos el zehut, la bonanza y el mérito de decir palabras preciosas proféticas, de decir, Dios mío, si tú la estás entregando, es para nosotros para recibirlo. En ese momento vinieron los ángeles y le pusieron a cada Yehudí una corona sobre su cabeza, una corona por Naaseh y otra corona por Nishma, porque los dos conceptos son dos conceptos máximos, son dos conceptos donde está basada un gran porcentaje de la fe judía. La fe judía está en estos dos conceptos. Naaseh, Dios mío, tú eres todopoderoso y estás buscando mi máximo bien, y si mi máximo bien está en la Torah, yo lo acepto porque viene de ti. Y Nishma, todos los cuestionamientos que yo tengo son válidos y son buenos en base a un mejor entendimiento para poder amar, para poder recibir y para poder entender más tu sagrada Torah. Con esta contestación, queridos amigos, podemos llegar a un entendimiento precioso de que Dios en ningún momento quiso poner de alguna forma como una trampa a nadie, sino simplemente quiso saber en qué nivel tan alto estabas de poder decir recibo sin cuestionar. Recibo sin cuestionar es un nivel muy alto porque entiendes de quién vienen las cosas. Quiere decir que nosotros recibimos la sagrada Torah de Dios y la recibimos con amor y la recibimos con convicción, pero la recibimos porque Dios nos las entregó y porque sabemos de quién viene y porque sabemos que por medio de esto nos vamos a poder acercar a Dios cada vez más, y también por medio de las preguntas que nosotros hacemos para un mejor entendimiento nos estamos acercando a Dios, porque el diálogo que puede tener el pueblo judío con su Creador es por medio de la sagrada Torah, por medio del rezo, por medio de la tefilá, por medio de la fe. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en cualquier incógnita que tal vez no estamos entendiendo, existen dos funciones. Una, aunque yo no entiendo, yo observo. ¿Por qué? Porque yo no pongo a criterio humano lo escrito en la Torah. Y dos, todos los cuestionamientos son válidos y son buenos y me ayudan a un mejor crecimiento y me ayudan a estar más cerca de Dios, y Dios quiere que cuestione. Y curiosamente, si uno entra a cualquier yeshiva del mundo, ¿qué se encuentra? Con que la gente está discutiendo, con que se están haciendo preguntas y respuestas, con que la gente está parada, está emocionada, está motivada, preguntando y contestando. ¿Por qué? Porque queremos estar más cerca del Creador, queremos estar más cerca de Borolam, y entendemos que por medio de este estudio, por medio de recibir su sagrada Torah, este es el vínculo que nos puede unir a nosotros con nuestro Papá en el cielo, con nuestro Creador, y esto nos va a llevar a un nivel de entendimiento mucho más alto para poco a poco ir entendiendo los caminos de Dios. Los caminos de Dios son muy elevados y no siempre vamos a entender. Hay veces sí y hay veces no, pero si hay veces no lo entendemos, eso no pone
en duda nuestro amor por Él, nuestro amor por la observancia de su sagrada Torah. Ojalá que seamos meritorios para tratar de acercarnos a Dios cada vez más y de esa forma se eleven nuestras almas y seamos meritorios a la reconstrucción del tercer templo en la ciudad de Jerusalén. Amén. Gracias.